chicas, ¿cómo están? Es un gusto para mí encontrarnos nuevamente en este lugar y hoy para seguir compartiendo esta serie llamada La destrucción de un rey, basada en Proverbios 12:4. Proverbios 12:4 dice: la mujer ejemplar hace de su marido un rey, mas la mala lo destruye por completo. Un versículo muy fuerte que nos ha llevado a reflexionar en muchas áreas de nuestra vida, de nuestro matrimonio, en nuestro rol de esposas y cuál es la actitud que estamos tomando frente a nuestro esposo en todas las áreas que conciernen a nuestra relación. Hoy vamos a hablar del descuido de una reina. Cuando leemos el libro de Cantares, allí encontramos a la tsunamita diciendo: me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. Hay un refrán que es muy conocido que dice: la esposa del zapatero camina descalza. Otro dice: casa de herrero, cuchillo de palo. Seguramente los han escuchado. Ahora, ¿qué quieren decir estos refranes? Que tanto el herrero como el zapatero están tan ocupados trabajando para los demás que se olvidan de su propia casa. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto? ¿Cuántas veces toda nuestra atención está puesta en los demás, llevándonos a descuidar nuestra propia casa, nuestra propia familia, nuestra propia vida? ¿Saben que este versículo, decía Spurgeon, tiene que producir en nosotros una aflicción santa? ¿Y qué es una aflicción santa? Es aquella que nos obliga a reflexionar, a detenernos, a pensar en qué es aquello que no estamos haciendo bien y poder analizarnos delante del Señor y sobre todas las cosas tomar determinación para cambiar eso cuando aún es tiempo, ¿sí? Todavía tenemos la oportunidad de mejorar cualquier situación en nuestra vida porque Dios nos regala un día más. Las mujeres vivimos, como ya sabemos, enredadas en múltiples ocupaciones. Nos resulta más fácil ver cómo pueden mejorar las viñas ajenas que mantener en buenas condiciones nuestra propia viña. Es más fácil ver en qué tiene que mejorar el otro, en qué tiene que mejorar nuestro vecino y podemos tal vez decir, bueno, podría aconsejarle esto o lo otro, y nos fijamos en los demás sin mirar nuestra propia viña. Y el llamado de hoy es a mirarnos a nosotras mismas. Podemos hacer mucho daño queriendo podar la viña de otros, queriendo quitar lo que nos sirve en esas viñas que no nos pertenecen. El Señor fue muy duro cuando habló acerca de esta situación y llamó hipócritas a las personas que hacían este tipo de cosas o actúan de esta manera. Él dijo: saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Cuánto nos cuesta mirarnos a nosotras mismas y detenernos a que el Señor nos examine también y nos muestre con claridad dónde está la falla? Este versículo es una advertencia a cuidar lo nuestro y a cuidarnos a nosotras mismas. Me pusieron a guardar las viñas y mi viña, que era mía, no guardé. Hay personas que han sido llamadas por Dios a ser cuidadores de viñas. Dios los ha capacitado para ello, con dones especiales: pastores, maestros, ancianos, líderes. Esta advertencia es para todos y mayormente para los cuidadores de viñas. Hay muchas mujeres sirviendo al Señor, utilizando sus dones para cuidar otras viñas. Y está muy bien que así sea, porque si Dios nos ha llamado a este servicio, Él mismo nos capacita para hacerlo. Pero la viña que es nuestra no podemos descuidarla. Cuando servimos al Señor, permanentemente tenemos que revisar nuestras prioridades. Ahora, bueno, hablemos
de nuestra propia viña, hablemos de mi propia viña. Y aquí la tsunamita se refiere a su propia vida, se refiere a ella misma. Y mi viña, que era mía, no guardé. Pensaba, bueno, ¿por qué es tan importante que reflexionemos, que yo reflexione en mi propia viña? Y la realidad es que cuando pensamos en esto nos damos cuenta de que habrá un día donde tendremos que rendir cuentas de lo que hemos hecho con nuestra viña. Un día estaremos con el Señor cara a cara y no hablaremos de otras viñas, sino que hablaremos de la nuestra, hablaremos de lo que hemos hecho con lo que Dios puso en nuestras manos. Y ¿saben qué? En ese momento, cuando nos sentemos a hablar, ya no habrá tiempo de remediar nada, porque no podremos volver el tiempo atrás. Entonces pensaba que sería bueno en este día poder jugar un poquito con la imaginación y adelantarnos al futuro. Y yo me imaginaba a mí misma frente al Señor. Y Él preguntándome, ¿no? Tal vez pensando en estas mismas palabras que dijo la tsunamita. Mi viña que era mía no guardé. Y el Señor me preguntaría, o me va a preguntar, bueno, ¿qué pasó con tu viña? ¿Qué pasó con todas esas vides que había en tu huerto? Y tristemente mi respuesta puede ser, mi viña que era mía no guardé. Y Dios me pregunta, ¿qué pasó? Tal vez la respuesta pueda ser, me olvidé de regar mi viña. No la regué, no la cuidé como tenía que cuidarla. Y este es uno de los cuidados esenciales en una viña. La palabra de Dios es el agua que vivifica nuestra alma. Sin ella nos secamos espiritualmente. Necesitamos regar nuestra vida con la palabra de Dios. Y busqué el significado de la palabra regar. Regar es esparcir agua sobre la tierra o sobre una planta para beneficiarla, o sobre una superficie cualquiera para limpiarla o refrescarla. Y acá aparecen en esta definición 3 cosas muy lindas y muy interesantes que tienen que ver con regar. 3 funciones importantes de regar, ¿sí? La primera es que nos beneficia. Se esparce el agua para beneficiar a una planta. Ahora, ¿qué es beneficiar? Beneficiar es hacer un bien a una persona o una cosa. Hacer que una cosa produzca más fruto. Eso es beneficiar. Y la realidad es que regar nuestra vida con la palabra nos permite permanecer en comunión constante con el Señor y de esa manera poder producir frutos. Juan 15, 4 y 5 dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Es decir, permanecer en constante comunión con el Señor es lo que va a beneficiar también nuestra vida, escucharlo, escuchar su palabra. Todo va a ser para nuestro beneficio espiritual. En segundo lugar, la palabra nos limpia. Segunda Timoteo 3, 16 y 17 es un versículo muy conocido. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Es precioso este versículo. La verdad es que son tantos los beneficios que encontramos al acercarnos a la palabra, que nos ayuda a limpiar nuestra vida, a que nuestro servicio al Señor pueda ser más brillante, podríamos decir. Saca aquello que está mal
nos corrige cuando estamos equivocados, nos enseña a hacer lo correcto. En tercer lugar, la palabra nos refresca. Salmo 143:6 dice: hacia ti extiendo las manos, me haces falta como el agua a la tierra seca. El tiempo a solas con el Señor realmente nos refresca el alma y es una manera excelente de cuidarnos. No hay otro lugar a donde podamos ir y donde podamos satisfacer esta sed que no sea en la presencia de Dios. Nuestra alma necesita de Dios, necesitamos de su presencia y vamos a ser refrescadas, como dice esta definición. Regar hace que una planta pueda estar mucho más fresca. Y cuando regamos, no sé si les ha pasado también de sentir que el regar hace que la fragancia de las plantas, del huerto, parece que se sienten mucho más fuertes, ¿no? Se mantiene esa fragancia con el agua. Y nosotras somos una fragancia especial. 2 Corintios 2:15 dice: nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios. Pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que se pierden. Amo los perfumes, realmente amo los perfumes. Hace años vendía perfumes y recuerdo que cuando alguien se acercaba y tenía algunos de estos perfumes que conocía, enseguida me daba cuenta del nombre y apellido del creador, ¿sí? Los podía reconocer. Y al leer este versículo pensaba, ojalá que nuestra vida, mi vida, sea así. Que cuando otros se acercan a mí puedan percibir la fragancia y darse cuenta de quién es mi creador, ¿sí? Que puedan sentir la fragancia del Señor. Esto es un gran desafío en nuestra vida. Ahora, el Señor puede en esta conversación volver a preguntarme y decir, bueno, ¿qué más sucedió en tu viña? Y tal vez tristemente pueda decir, la verdad es que me olvidé de podarla. Ahora, ¿qué es podar una viña? Podar una viña es cortar o quitar las ramas superfluas de los árboles y las plantas para que crezcan y se desarrollen con más vigor. Superfluas quiere decir que no cumplen ni desempeñan ninguna función. Es decir, necesito cortar en mi vida o quitar aquello que no me ayuda a crecer y a desarrollarme con más vigor. Y pensaba, bueno, ¿cuáles son estas cosas superfluas que puede haber en mi vida, que pueden tal vez estar creciendo y que es necesario cortar, hay que quitar, hay que podar? Pensé en 3 cosas. La primera, el uso desmedido e invasivo de las redes sociales. No sé si les ha pasado a ustedes, tal vez, bueno, en algún momento entramos a Facebook o a Instagram y sentir que, bueno, que hemos perdido un montón de tiempo, un tiempo muy valioso. Tal vez entramos, vemos una foto, vemos otra, vemos una historia y nos enganchamos con la que sigue y nos acordamos de tal cosa. Y cuando nos queremos acordar, tal vez se nos fue media hora, 1 hora y no hemos obtenido nada de eso. Estas son las cosas superfluas de las que hablamos, cosas que no cumplen ni desempeñan ninguna función en nuestra vida, que no nos ayudan a crecer, que no nos ayudan a desarrollarnos con más vigor. Vivimos tiempos difíciles, ¿sí? Y al igual que una planta cuando es azotada por el viento, la tormenta, la lluvia, nosotras necesitamos ser vigorosas en nuestra vida espiritual, porque vienen los vientos de la prueba, de la dificultad. Hay muchos problemas que nos rodean, estamos viviendo en una situación muy especial y de mucha dificultad. Necesitamos tener vidas firmes y vigorosas. Y si nuestra vida está enredada en las cosas superfluas,
cuando llegue el viento de la prueba, de la dificultad, es muy probable que no podamos resistir. Tenemos que ejercitar el dominio propio para utilizar sabiamente las redes. Pablo decía, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Si nosotras ocupáramos ese tiempo en el estudio de la palabra, estaríamos desarrollando vidas cristianas mucho más vigorosas. Me encanta el versículo de Marcos 1:18, hablando de Pedro y Andrés, que dice, al instante dejaron sus redes y lo siguieron. Ellos también estaban entre redes y decidieron al instante dejarlas y seguir al Señor y respondieron a su llamado. Hoy nosotras también podemos decidir, al igual que ellos, dejar las redes cuando nos damos cuenta de que estamos tal vez perdiendo este valioso tiempo que tenemos y responder al llamado. El Señor tiene planes para nuestra vida y sueños que quiere ver realizados, pero a veces estamos enredadas en cosas que nos impiden crecer y desarrollarnos. En segundo lugar, ¿qué podemos podar también en nuestra vida? El mal uso del tiempo. Y acá quería hablar de dos palabritas muy especiales. Una es el ocio y la otra es la pereza. Dicen que un poco de ocio es necesario, pero no podemos vivir ociosamente. La pereza es muy dañina si la dejamos crecer en nuestra vida. Proverbios dice, el perezoso desea y nada alcanza. El que trabaja prospera. Otro proverbio dice, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un rato más de sueño, una breve siesta, un pequeño descanso cruzado de brazos. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Tenemos que detectar este problema en nuestra vida, tenemos que observar cómo estamos usando este tiempo que Dios nos ha regalado, tenemos que prestar atención a estos deseos que tal vez tenemos y que nunca alcanzamos, que no hacemos el esfuerzo, no trabajamos para alcanzar y lamentablemente no prosperamos tampoco, porque tal vez la pereza nos está deteniendo el crecimiento. Tal vez este sueño del que habla la Biblia, a veces no prestamos atención a esto, a qué hora nos levantamos, qué es lo que hacemos con el tiempo que tenemos, estos descansos que nos permitimos y se van haciendo una costumbre y vamos dejando de lado muchas cosas en nuestra vida y la verdad es que lo dejamos en cosas superfluas, cosas que no cumplen ni desempeñan ninguna función en nuestra vida. Así que bueno, observemos estos detalles y que el Señor nos dé sabiduría en este tiempo que tenemos en nuestras manos. Y la tercera cosa para podar tiene que ver con una poda difícil de hacer, ¿sí? La tercera tiene que ver con personas que no edifican. Muchas veces nos rodeamos de personas que no nos ayudan a crecer espiritualmente, personas que no nos acercan al Señor, personas con las que no compartimos la palabra y a veces mucho menos la misma fe. Sin embargo, son personas con las que nos relacionamos, estamos con ellas, conversamos, pasamos tiempo, pero en definitiva nos alejan de Dios. Tenemos que tener cuidado con esto, tenemos que tener cuidado con la amistad con el mundo, porque la Biblia es muy clara respecto a este tema y dice, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Es algo que a Dios no le agrada y Dios no está de acuerdo con esto. Incluso tenemos que tener cuidado a quienes llamamos amigas, ¿sí? Una amiga es alguien que nos tiene que acercar a Dios, es alguien que nos tiene que ayudar a crecer, que nos tiene que ayudar y empujarnos a desarrollarnos con más vigor, a crecer en el camino del Señor,
a fortalecernos en la fe. Esta es una poda muy difícil y tenemos que pedir también al Señor mucha sabiduría para poder animarnos a cortar estas ramas y estos brotes que pueden estar perjudicando nuestra viña. Y podemos pensar en esta conversación que les decía que teníamos con el Señor, y mientras continúo pensando qué pasó con mi viña, qué pasó que descuidé mi viña, la respuesta puede ser: Señor, me olvidé de abonar mi viña, me olvidé de nutrirla, no tuve cuidado de mi propia vida. ¿Saben que nutrir para embellecer es el secreto? Abonar la tierra es corregir las características de un terreno con la finalidad de mejorar su composición y proporcionar nutrientes a las plantas. Venía a mi mente en esta situación, ¿no?, de que no tuve cuidado de mi viña, no tuve cuidado de mi propia vida. Vieron que hay mujeres, tal vez ustedes conocen algún caso, que luego de divorciarse o de separarse y pasar por un periodo de mucha tristeza, vuelven a levantarse, ¿sí? Vuelven a levantarse, vuelven a arreglarse el cabello, tal vez bajan mucho de peso, se compran ropa nueva y de repente las vemos y las vemos mucho más lindas que antes. Y pensamos, ¿qué le pasó? ¿Será que ahora hizo algo que antes no había notado y no se había dado cuenta de ello, y era que había dejado de cuidarse a sí misma? Este descuido, chicas, puede traernos muchos problemas. Hace muy poquito hablaba con un hombre de este planeta, les aclaro. Él decía: me gustaría que mi esposa recupere algunas cosas que ha abandonado de ella misma. Siempre le gustaba comprarse zapatos, carteras, le encanta, pero ya no lo hace. Y siempre se arreglaba cuando estábamos por salir, se pintaba, pero la verdad es que ahora ya no dedica tiempo para ella, para arreglarse. El trabajo, la casa, los chicos, todo le ha absorbido mucho tiempo. Y esto me hizo pensar en nuestra relación al principio, cuando recién nos casamos. No sé si les pasaba a ustedes, pero nos poníamos lo mejor que teníamos, nos arreglábamos, nos tomábamos este tiempo, y luego con el correr de los años, del tiempo, tal vez nos dejamos llevar por los quehaceres de la casa, el trabajo, o tal vez la pereza, como hablábamos recién, y dejamos de cuidarnos como nos cuidábamos antes. Tal vez hasta puede sonar superficial lo que les estoy diciendo, pero la realidad es que tanto a los hombres como a las mujeres les gusta que su pareja, que la persona que esté al lado, esté bien, esté bonita, esté en buen estado físico, que se cuide. Esto no quiere decir que nos tenemos que ir ya a un extremo, ¿no?, de estar, todo el día con vestido y con tacos altos, sino de mantener el interés por vernos bien, para que el otro se sienta bien estando al lado nuestro. Pensaba, ¿cómo estoy cuidando mi viña? ¿Cómo estoy cuidando mi propia vida? Me ocupo de mi cabello, me ocupo de mis manos, me tomo un tiempo para cuidar la piel, voy al dentista. ¿Cuántas cosas tengo pendientes en cuanto a mi propia salud también? Estudios médicos que tenga que hacerme. ¿Hago actividad física? ¿No la hago? ¿Cómo estoy con ese tema? ¿Cuántas cosas? ¿Descanso lo suficiente también? Hay muchas cosas que tienen que ver con nuestro bienestar, y es importante que nosotras pensemos en nuestro propio cuidado personal. Tal vez sacar un turno en la peluquería y ya organizar ese tiempo para estar bien y sentirme bien. Esto también es pensar en mi esposo,
Muchas veces pensamos que, bueno, mi descuido no afecta a nadie más que a mí, pero esto no es cierto. A mi esposo también le gusta verme bien. Y entonces esto tiene que ser una consideración también hacia el otro, al que está a mi lado. 1 Corintios 7:34 dice: una mujer casada tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposo. Pensaba también, bueno, ¿qué otras cosas agradan de mí a mi esposo? Y creo que es muy, pero muy importante que tengamos esto en cuenta. Mi carácter afecta mucho y es algo que también tiene que agradarle, tiene que ser muy agradable. Un carácter afable y apacible es de gran estima delante de Dios y de mi familia. Necesito nutrir mi carácter con la palabra de Dios para bendecir sus vidas, porque de nada sirve que me ponga ropa linda o que tenga mi pelo hermoso, mi piel bien cuidada, si nadie me puede hablar o estoy de mal humor todo el día, o cuando digo algo no logro bendecir a nadie con mis palabras. Es por eso que esto tiene que ser una combinación del trabajo de la palabra de Dios en mi vida, limpiando, quitando lo que no sirve, enseñándome y mostrándome mis errores y a la vez cuidando también el exterior. Y por último pensaba en esta conversación con el Señor y que, bueno, vuelve a hacerme la pregunta: ¿qué pasó con tu viña? Y la respuesta puede ser: también olvidé multiplicar mi viña. Olvidé dejar un legado en la vida de mis hijos. ¿Saben cómo se multiplica una vid? Una de las técnicas más antiguas de multiplicación es el acodo. Consiste en enterrar un sarmiento de la cepa madre suficientemente largo para que salga otra planta en el extremo. ¿Sí? Este sarmiento desarrolla sus propias raíces y una vez que brota se separa de la madre. ¿Qué son los sarmientos de la vid? El sarmiento es el brote largo, delgado, flexible y nudoso que nace cada año de las yemas nacidas en maderas de 1 año o más. No alimentarme, ¿sí?, de la palabra produce falta de crecimiento en el conocimiento de Dios. Si no me alimento personalmente y tampoco alimento espiritualmente a mis hijos, estoy fuera del rol que el Señor me encargó, un rol de instructora. Alimentarme tiene que ser algo diario, cotidiano. Esto me hace pensar en el riego, algo que olvidé decir. El riego tiene que ser algo cuidado, algo constante. No podemos inundar esa planta porque la vid puede llegar a después a pudrirse por el exceso de agua. Es decir, yo no puedo leer cada 15 días 10 capítulos o un libro de la Biblia todo junto porque va a ser difícil para mí procesar todas estas promesas y todo lo que Dios tiene para decirme, después cerrar la Biblia y dentro de 15 o 20 o un mes volver a abrir la Biblia. Necesito alimentarme cada día, necesito acercarme al Señor cada día. De esta manera voy a ir sembrando en el lugar correcto, le voy a ir proporcionando lo necesario a mis hijos para que ellos puedan crecer también en el conocimiento de Dios, de la palabra. Tengo que alimentarme y tengo que transmitir también esta palabra a ellos. Tal vez no estoy plantándolos en un terreno firme para que se desarrollen espiritualmente y no solo en el área espiritual. Ellos necesitan de mi instrucción en cada área de la vida. Y si mi atención está puesta en otras cosas, estoy descuidando estas vidas de mi huerto. Por eso es tan importante podar también las cosas que no están bien en mí.
sacar aquello que no sirve, lo superfluo, lo que me llama la atención, lo que capta toda mi atención, mi interés, para no descuidar y no olvidar que tengo una tarea, ¿sí?, de instruir a mis hijos en primer lugar, acercarlos a Dios, llevarlos a la palabra, poder multiplicar esta viña, dejar un legado de bendición en sus vidas. Dios les pide a los hijos que no descuiden la instrucción de su madre. Por eso es tan importante mi rol. Si yo descuido mi rol de instructora, también los estoy perjudicando a ellos. Así que pensemos en esto, pensemos en este legado que estamos dejando. 3 pasos a seguir, 3 pasos que nos van a ayudar a ordenarnos en nuestra vida. Y de eso se trata, de ordenar. El primero tiene que ver con ordenar las prioridades. Es suficiente con observar cuántas horas de mi día dedico a cada cosa. Cuánto tiempo dedico a las redes sociales, cuánto tiempo estoy dedicando a charlar con mis hijas, cuánto tiempo le estoy dedicando a mi esposo, cuánto tiempo duermo, cuánto tiempo trabajo. Es muy interesante sentarnos con una hoja y escribir cuántas horas de mi día estoy dedicando a cada cosa. Esto nos va a ayudar a primero detectar cuáles están siendo nuestras prioridades y poder ordenarlas. Ordenar mi tiempo, como decíamos, este tiempo tan importante y valioso que tenemos en nuestras manos y del que algún día vamos a tener que rendir cuentas. Por ejemplo, ¿a qué hora me levanto? ¿Sí? ¿Cuántas horas estoy durmiendo? Tal vez para organizar mi tiempo va a ser necesario usar la agenda, tal vez la hemos descuidado. Bueno, es tiempo de volver a usarla y organizar nuestro tiempo para que podamos utilizarlo sabiamente. Y también ordenar nuestras actividades. Revisar la lista de pendientes personales, como decíamos, tal vez hay turnos que sacar, hay lugares que visitar, hay cosas para hacer para mejorar mi viña y cosas que he descuidado. Y si no se me ocurren estas ideas de qué hacer o cómo organizarme, bueno, el Señor está dispuesto a escucharnos siempre y es bueno que llevemos nuestra vida, nuestros asuntos, todo delante del Señor y pedirle sabiduría para poder corregir esto, para que algún día, cuando el Señor nos pida cuentas y nos sentemos a charlar acerca de nuestra viña, podamos con gozo en nuestro corazón decir: muy bien está mi viña, porque la viña que era mía la guardé. Que el Señor las bendiga y que esto realmente pueda ser una bendición para ustedes como lo fue para mi vida principalmente. Bendiciones y como siempre seguimos siendo desafiadas a vivir virtuosamente.